Ese hombre había sido transportado al mundo de fantasía con el que siempre había soñado. Creyó que recibiría una habilidad especial, como todo transmigrador, y viviría una vida fácil, pero pasó 30 años enfrentando una batalla sangrienta tras otra, sin siquiera tener tiempo para respirar. Solo entonces comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento era apenas el prólogo de la historia. La verdadera historia comenzaría en el arco de la academia, y, para empeorar las cosas, ni siquiera era lo bastante importante como para ser considerado un personaje secundario. Ahora solo le quedaba un deseo: regresar a la Tierra, el hogar que tanto añoraba día y noche. Antes de su transmigración, Zuo era un hombre común que pasaba los días frente al computador jugando. Estaba prácticamente obsesionado con un juego en particular. Día tras día, estudiaba cada detalle que el juego tenía para ofrecer. Cada vez que lanzaban una nueva actualización, escribía miles de palabras analizando y evaluando todas las novedades. Conocía a fondo todas las relaciones entre los personajes y cada rincón del continente. También había memorizado la ubicación de todos los tesoros ocultos y artefactos legendarios. Toda la comunidad de jugadores se burlaba de su obsesión y sus cuentas eran bloqueadas una tras otra. Aún así, nunca se rindió y finalmente logró cumplir su deseo de entrar de verdad en aquel mundo. Después de mirar a su alrededor, Kim Sumo decidió que su prioridad era descubrir dónde estaba, pero pronto se dio cuenta de que se había convertido en un niño de 4 o 5 años. Entonces intentó abrir su panel de personaje, pero por más veces que invocó la ventana de estado, no ocurrió nada. Sentado inmóvil al borde de la cama, sintió que el corazón se le hundía al comprobar que ningún panel había aparecido. Aún así entendió que aquella no era una historia de transmigración genérica, por eso no se preocupó demasiado. Después de todo, ya había leído innumerables historias de ese tipo, y sabía que muchas personas llegaban a otro mundo sin recibir una ventana de estado. Una vez que se calmó, comprendió que su problema más urgente era encontrar una forma de ganar dinero. Durante la primera semana de su 4.º año en aquel cuerpo, finalmente descubrió que ahora se llamaba Iván Petrovic. Los padres de Iván eran pobres campesinos arrendatarios. Ninguno sabía leer y ni siquiera podían decir el nombre del país donde vivían. Entonces intentó fabricar jabón para escapar de la pobreza, pero fracasó por completo. Después de manipular imprudentemente soda cáustica, recibió una reprimenda y una paliza de su madre. Solo más tarde descubrió que el jabón ya existía en ese mundo. En la 6ª semana de su 4.º año en aquel cuerpo, fue al pueblo a comprar huevos, y por casualidad encontró un periódico. Mientras lo leía atentamente, comprendió que, si los materiales impresos podían llegar a una aldea tan remota, aquella no podía ser una civilización medieval atrasada. Entonces sacó del bolsillo una lista de posibles historias a las que podría haber sido transportado. La mayoría de los nombres ya habían sido tachados. En la 15ª semana de su 4.º año en aquel cuerpo, finalmente descubrió el nombre del país y de su rey. Al final, rompió todas las páginas restantes de la lista y las quemó hasta convertirlas en cenizas. Nunca había oído hablar de aquel país, de aquel rey ni de ninguna de las naciones vecinas, pero descubrir a qué historia pertenecía a aquel mundo era menos importante que averiguar qué tipo de habilidad especial poseía. Cuando tenía 8 años, 4 años después de ocupar el cuerpo de Iván, una enorme catástrofe ocurrió de repente. El ejército demoníaco lanzó una invasión a gran escala, y una cantidad incontable de demonios y dragones voladores atravesó la tierra. Su madre lo apartó y le ordenó que permaneciera exactamente donde estaba. Mientras tanto, un oficial de reclutamiento se llevó a su padre por la fuerza. Antes de partir, el hombre prometió que regresaría con vida. Iván solo pudo observar impotente cómo se llevaban a su padre a un campo de batalla mortal. A partir de ese momento, su sentido de identidad comenzó a distorsionarse lentamente. A los 10 años, él y su madre dependían por completo el uno del otro. Iván ya había aprendido todo tipo de trabajos agrícolas. A los 12 años, finalmente dominó la escritura de aquel mundo. Entonces, cuando cumplió 14 años, una noticia devastadora llegó a su casa. El aviso oficial de la muerte de su padre finalmente había llegado. La cruel ironía era que el documento había sido emitido 2 años antes. Iván apretó el papel con fuerza y comenzó a preguntarse qué clase de mundo era realmente aquel. Aquel mundo de fantasía tenía pólvora y máquinas de vapor, pero también existían caballeros, magos y un rey demonio. Y, para empeorar las cosas, las guerras nunca terminaban realmente. Al comprenderlo, todo su cuerpo comenzó a temblar mientras su mente quedaba completamente en blanco. Su madre se cubrió el rostro y rompió a llorar. Las lágrimas corrían entre sus dedos mientras lloraba. Iván simplemente permaneció a su lado en silencio. Después de un momento, respiró hondo y aseguró con suavidad a su madre que no había motivo para preocuparse. Al día siguiente, Iván abordó un tren y decidió alistarse en el ejército. Su salario anual era de apenas 15 monedas de cobre, y, cada vez que recibía su paga, enviaba todas a su madre. Pero aquello no era solo una muestra de devoción filial, simplemente sentía pena por aquella mujer que había pasado toda su vida trabajando hasta el agotamiento por él.
También se sentía culpable por ocupar el cuerpo del Iván original. Después de todo, Iván era el único apoyo emocional que tenía su madre. A los 18 años, durante su cuarto año en el ejército, Iván descubrió que su cuerpo poseía un talento extraordinario para el combate. Logró un mérito militar tras otro, dejando de ser un simple recluta para convertirse en un soldado regular. Pero el frente pronto sufrió un colapso devastador, y las llamas de la guerra lo consumieron todo a su alrededor. Cuando todo el frente de batalla estaba a punto de ser destruido, un héroe apareció de repente. En ese momento, Iván finalmente comprendió que aquella era una historia clásica sobre un héroe que derrotaría al rey demonio y salvaría el mundo. La llegada del héroe trajo un pequeño rayo de esperanza, pero en el frente donde luchaba Iván, seguían perdiendo terreno. Insectos demoníacos gigantes surgieron del suelo, obligando a sus fuerzas a retroceder una y otra vez. La situación comenzó a cambiar cuando el grupo del héroe empezó a interceptar las órdenes del ejército del rey demonio. Después de acumular incontables méritos militares, Iván finalmente tuvo la oportunidad de luchar junto al grupo del héroe. El nombre completo de su unidad era Unidad de Control de los Territorios Ocupados y Exterminio del Enemigo, pero todos simplemente la llamaban Unidad de Exterminio. Empuñando dos hachas, Iván permanecía entre montañas de cadáveres y ríos de sangre, masacrando a sus enemigos sin descanso. Después de que el grupo del héroe matara al comandante enemigo, todo el campamento adversario quedó sumido en el caos. Entonces la unidad de exterminio recibió la orden de arrasar el campamento y eliminar todas las amenazas restantes. Otros 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Iván cumplió 30 años, marcando su 26º año en aquel cuerpo y su 16º año en el ejército. Finalmente, el grupo del héroe logró matar al rey demonio. Mientras toda la ciudad celebraba, Iván esperaba en silencio que la historia llegara a su fin. Creía que por fin podría escapar de aquel mundo agonizante. Pero incluso años después de la muerte del rey demonio, el trono seguía vacío y la historia aún no había llegado al final que esperaba. Para entonces la fuerza de subyugación se había reducido a apenas 1/5 de su tamaño original. Iván comprendió que sus superiores pretendían disolver gradualmente las tropas restantes, así que cumplió una última misión de la que casi no regresó con vida. Después, solicitó voluntariamente su baja, esperando que aquel doloroso y prolongado epílogo finalmente llegara a su fin. A los 34 años, Iván ya había pasado 30 años en aquel cuerpo. Su madre llevaba una década muerta, pero las campanas de la iglesia seguían sonando todos los días, puntualmente. Regresó a la ciudad natal que había dejado atrás hacía mucho tiempo, pero ya no tenía a nadie a su lado. Ahora se encontraba frente al orfanato Santa Visilia, que había fundado en las afueras de la capital. Aún así, los créditos finales que tanto esperaba seguían sin aparecer. Iván sentía una desesperante nostalgia por la tierra donde había vivido. Aquella nostalgia abrumadora estaba a punto de volverlo loco. El rey demonio llevaba 4 años muerto. Entonces, ¿cuándo terminaría todo? ¿De verdad tendría que esperar hasta que el héroe muriera de viejo para que aquella historia terminara? Fue entonces cuando Iván percibió un sonido débil en las cercanías. Conocía demasiado bien esos pasos. El roce del cuero, el ligero olor a pólvora y el ritmo constante de cada pisada indicaban que se acercaba un soldado altamente entrenado. Iván apretó de inmediato el mango del hacha de batalla que llevaba en la cintura, y su mirada se volvió gélida. La puerta se abrió suavemente. Un joven oficial entró sonriendo y levantó la mano en un saludo militar. «Señor, ¿cuánto tiempo?» Iván levantó el hacha y le hizo un gesto para que fuera directo al asunto. Tras un breve silencio, Iván bajó el arma y le ordenó que explicara por qué estaba allí. El joven oficial le entregó una carta sellada con cera roja. Iván reconoció su procedencia de inmediato. Era una carta privada escrita por la propia princesa. Después de aceptar la carta, y sin siquiera sentarse en el sofá, Iván preguntó casualmente si contenía algún veneno. La princesa comenzaba la carta preguntándole simplemente cómo estaba, pero Elizabeth Kirovna Kasilov, conocida como Lisa Sangre de Hierro, jamás enviaría una carta privada solo para intercambiar cortesías. Dmitri admitió que la situación se había vuelto crítica mientras el gobierno militar seguía exigiendo la retirada de las tropas. Mientras tanto, el príncipe heredero Alexander conspiraba en secreto para dividir todo el país en 5 partes y venderlas. En cuanto al rey, simplemente permanecía sentado frente al mapa, convertido poco más que en una figura decorativa, y, en medio de todo aquel caos político, la academia más prestigiosa del país estaba a punto de convertirse en el centro de la historia. Dmitri entonces preguntó si Iván sabía quiénes ingresarían ese año a la academia como nuevos alumnos y miembros del cuerpo docente. La primera era Isabelle, hija del héroe Maximilian. El segundo era Oscar, hijo del caballero Gilisbert. También estaban Elfie Herrera, hija del archimago Belgren. Exides, hija del berserker. Y Lucia, discípula del ladrón Enrique, quienes también asistirían a la academia. Los descendientes de los héroes que habían derrotado al rey demonio se estaban reuniendo en un solo lugar. Incluso Santa Patricia,
integrante del anterior grupo del héroe, ingresaría a la academia como nueva jefa de departamento. La academia no tenía límite de edad. Los niños talentosos de todo el país se preparaban para ingresar de forma anticipada. Además, estos descendientes de héroes tenían una importancia simbólica extraordinaria. Si cualquiera de ellos era asesinado, todo el país se sumiría en el caos. Al oír aquello, Iván frunció el ceño y preguntó exactamente qué misión esperaban que cumpliera. Dmitri levantó 3 dedos y le ordenó proteger a aquellos niños durante 3 años completos, sin permitir que ninguno sufriera daño. Después de pensarlo un momento, Iván se preguntó cómo aquello podía considerarse el final de una historia de héroes. El héroe había derrotado al rey demonio, pero no había ningún final feliz y pacífico. En su lugar, el país se hundía en conflictos políticos, las relaciones internacionales se tensaban, y una academia había aparecido de repente. Entonces, una revelación golpeó a Iván como un rayo, dejándolo completamente inmóvil. ¡Dios mío! ¿Será esto? Una posibilidad aterradora surgió de repente en su mente. Iván se levantó de un salto y apoyó ambas manos sobre la mesa mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Apretó tanto los dedos contra el borde que las venas de sus manos quedaron marcadas. La verdadera continuación de aquella historia era el arco de la academia. Asustado por la repentina reacción de Iván, Dmitri preguntó rápidamente qué había ocurrido, pero Iván solo murmuró para sí mismo: ¿qué clase de broma es esta? Pasé 30 años sufriendo en este mundo solo para descubrir que todas las pesadillas por las que pasé no eran más que un prólogo. Pero si aquello realmente era cierto, Iván finalmente sabía qué debía hacer. Solo tenía que proteger a aquellos niños hasta que lograran graduarse. Con esa conclusión, Iván aceptó la misión de inmediato. La carta de la princesa permanecía abierta sobre la mesa y comenzaba con las palabras: Iván, ¿cómo has estado? Ella recordaba el tiempo que habían pasado cuidando juntos el jardín y expresaba su deseo de que algún día pudieran tomar el té y conversar con naturalidad. El invierno se acercaba una vez más y aquel año prometía ser aún más frío y solitario que nunca. Una mano recorrió delicadamente las ramas secas y cada movimiento transmitía una profunda tristeza. En la carta la princesa admitía que Iván era la persona en quien más confiaba. Si algún día Iván le pedía cualquier cosa, prometía devolverle el favor 3 veces. Jamás rompería esa promesa y utilizaría su amistad para compensar todo lo que le debía. Si ni siquiera eso bastaba para saldar su deuda, estaba dispuesta a ofrecerle todos los recuerdos que compartían como pago. El reino todavía necesitaba los servicios de Iván, tal como siempre los había necesitado. La carta terminaba con las palabras: con mis más profundos cumplidos. Sentado a solas en su despacho, Iván terminó de leer toda la carta en silencio. En pocas palabras, su misión era proteger durante los próximos 3 años a los hijos de los miembros del grupo del héroe. Debía asegurarse de que ninguno muriera antes de graduarse de la universidad. Una vez más, Iván tendría que enfrentarse al siguiente capítulo de una historia que creía terminada desde hacía mucho tiempo. La verdadera historia principal de aquel mundo era el arco de la academia. Si Iván lograba soportar 3 años más y presenciar el final, finalmente podría regresar a la Tierra. Entonces Iván le preguntó a Dmitri quién partiría primero. Dmitri respondió que sería la hija de Einar. Al escuchar el nombre de aquel lunático, el corazón de Iván se estremeció. Einar, ahora venerado como el emperador Doran, había sido miembro del grupo del antiguo héroe. Iván todavía lo recordaba perfectamente, blandiendo su enorme hacha en el campo de batalla, con los ojos brillando de un rojo intenso mientras masacraba todo a su paso. Y la primera estudiante en dirigirse a la academia no era otra que la hija de aquel berserker. En la estación de tren, los caballeros de Druan gritaban a pleno pulmón, proclamando que la chica que había heredado la sangre de Einar, el conquistador, estaba destinada a conquistarlo todo. La multitud se mostraba cada vez más agitada, pues los rumores decían que el campo que ella pretendía conquistar era la música orquestal. Con su instrumento sujeto a la espalda, Exide subió al tren decidida a demostrar su valor ante todos. Conquistaría su lugar en el departamento de música orquestal de la Facultad de Música de la Universidad de Zhejiang. Los caballeros de Droan le ofrecieron una grandiosa despedida. 2 días después, el tren llegó al puente de la montaña nevada. De repente, una explosión ensordecedora rasgó el aire. El tren quedó envuelto en llamas, lanzando una enorme columna de fuego hacia el cielo. Dmitri informó apresuradamente que el tren había sufrido un ataque terrorista. Iván frunció el ceño y exigió de inmediato que confirmaran la veracidad del informe. Permaneció en silencio en el pasillo, comprendiendo que aquello solo podía ser un evento predeterminado de la historia de la academia. El prólogo de aquella historia había durado nada menos que 30 años. En una historia tradicional de héroes, el protagonista y sus compañeros trabajarían juntos para derrotar al rey demonio. Incluso algunos de sus antiguos enemigos terminarían uniéndose al bando del héroe. Cuando la guerra llegara a su fin, el mundo finalmente entraría en una era de paz. Ese era el final que todos esperaban. Iván creía que la brutal guerra iniciada 30 años atrás ya pertenecía a un pasado lejano,
pero todo aquello no había sido más que el acto inicial de la siguiente historia. Un ataque contra un tren que se dirigía a la academia desde la estación Egorbid era exactamente el tipo de evento clásico que solía aparecer al comienzo de una historia de academia. Ahora, Iván estaba sentado en la sala de espera leyendo un periódico, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder. Eran las 9 de la mañana y el tren que transportaba a la princesa Exi llegaría a la estación en breve. Si alguien pretendía atacar a la princesa, aquella remota estación fronteriza sería el lugar perfecto para preparar una emboscada. Y si los atacantes querían incriminar al reino, no podían haber elegido un lugar mejor. Como Iván no tenía ninguna prueba concreta, no había solicitado refuerzos. Se levantó y examinó la sala de espera, casi desierta. Un hombre continuaba revisando los horarios de los trenes. Aunque ya había dejado pasar 3 trenes sin subir a ninguno, su comportamiento era extremadamente sospechoso. Un vendedor de verduras también observaba la tranquila estación rural. Nadie acudiría hasta aquel lugar únicamente para comprar verduras, pero el hombre seguía junto a su puesto, fumando tranquilamente. Iván comenzó a caminar hacia el hombre que revisaba repetidamente los horarios de los trenes. Sacó su pistola y apoyó el cañón en la parte posterior de su cabeza. El sujeto comenzó a temblar de inmediato mientras un hilo de sudor le recorría la frente. Iván le ordenó en voz baja que permaneciera en silencio, sin apartar la pistola ni un centímetro. Los 2 compañeros del hombre se dieron cuenta de que algo iba mal y corrieron de inmediato hacia Iván. Por el rabillo del ojo, Iván comprobó su ángulo. El cuerpo del hombre ocultaba por completo la pistola de la vista de los demás. Aún así, Iván decidió confirmar una última cosa. Preguntó con frialdad: ¿a quién eres leal? El hombre balbuceó, incapaz de responder. Iván apretó el gatillo de inmediato, atravesándole la cabeza con una bala y salpicando sangre por el suelo. Aquello lo confirmó todo. Aquellas personas no eran refuerzos ni agentes reales. Todos pertenecían al mismo grupo terrorista. Los 2 restantes entraron en pánico y sacaron sus armas, preparándose para luchar hasta la muerte. Iván esquivó las balas y rápidamente acortó la distancia entre ellos. Su espada brilló y abrió por completo la garganta de uno de los hombres. El último atacante aún se negaba a rendirse. Iván atacó con su espada y le cercenó el brazo. Cuando el acero atravesó la carne, el atacante cayó al suelo gritando. No eran más que un grupo de aficionados patéticos. Claramente ninguno había enfrentado jamás a alguien realmente poderoso. El terrorista herido sujetó su brazo cercenado y gritó: «¡Mi brazo, mi brazo!». Iván lo advirtió con frialdad: «Si no detienes la hemorragia, morirás en 3 minutos. Así que empieza a hablar. ¿Dónde están los demás cómplices?». Al oír aquello, el terrorista comenzó a llorar y suplicó misericordia. Reveló que otros 15 hombres estaban escondidos cerca de las vías y aseguró que él no era más que un peón desechable. Con esa información, Iván concluyó que aquellos hombres solo eran un equipo avanzado de reconocimiento. Sin dudar un instante más, Iván bajó su espada. Eran las 9:53 de la mañana, e Iván levantó la mirada hacia el enorme reloj de la estación. El equipo de limpieza necesitaría 5 minutos para retirar todos los cadáveres y limpiar las manchas de sangre de la sala de espera. Cuando terminaran serían las 9:58, apenas 2 minutos antes de que el tren entrara en la estación. Pero para Iván 2 minutos eran más que suficientes. Poco después, Iván observó el tren desaparecer a lo lejos y saltó hacia el interminable campo nevado. Como dictaban las reglas de cualquier historia de academia, un ataque a un tren jamás mataría al protagonista ni a un personaje importante. La princesa Exídes permanecería completamente ilesa dentro de su vagón. El ataque al tren en la víspera de las matrículas no era más que una fase tutorial. Los bandidos abriendo fuego e iniciando una batalla solo cumplían el papel de una misión de entrenamiento creada para ayudar al protagonista a adaptarse a la situación. Entonces, uno de los bandidos presionó el detonador. Una explosión ensordecedora retumbó por todo el campo nevado. En realidad, Iván nunca había tenido intención de impedir el ataque. Después de todo, la fase tutorial debía ser completada por el verdadero protagonista de la historia. En ese momento, el líder de los bandidos soltó una carcajada y ordenó a sus hombres saquear el tren. El verdadero objetivo de Iván era descubrir la organización detrás de aquel ataque. Aquel mismo grupo se infiltraría más tarde en la academia, solo para ser completamente exterminado. Iván avanzó decidido a impedir que el incidente se convirtiera en una guerra a gran escala. Mientras tanto, iniciaba una operación de inteligencia detrás de las líneas enemigas. Sacó su pistola y comenzó a eliminar las amenazas ocultas en la zona. Había llegado el momento. Iván apretó el gatillo y una bala atravesó el aire a gran velocidad. El tren explotó violentamente mientras una espesa nube de humo negro se elevaba hacia el cielo. Un grupo de bandidos se reunió alrededor de los restos y celebró emocionado. «¡Nos haremos ricos!». El líder ordenó que eliminaran las marcas reales del oro antes de venderlo todo en el mercado negro. Pero para entonces Iván ya se había acercado a él sin hacer el menor ruido. Disparó una bala contra la cabeza de uno de los bandidos, haciendo que la sangre salpicara en todas direcciones.
El disparo repentino alertó de inmediato a los demás. Los bandidos entraron en pánico y comenzaron a buscar frenéticamente al responsable, pero para alguien realmente poderoso, perder el control después de una emboscada era una señal inequívoca de debilidad. Un bandido calvo rugió, exigiendo saber quién había atacado al grupo. Aquella reacción demostraba por sí sola que ninguno tenía percepción de la línea de tiro. Al verlo, Iván levantó su pistola y apareció lentamente entre una espesa nube de humo. Miró con frialdad al hombre calvo y preguntó: ¿Eres el líder de este grupo? En lugar de responder, el hombre levantó su arma y comenzó a disparar. Iván se apartó de inmediato, esquivando la trayectoria de las balas mientras su mirada se volvía gélida. Activó la percepción de la línea de tiro, haciendo que la trayectoria de cada bala apareciera claramente ante sus ojos. Cuando un guerrero alcanzaba cierto nivel de poder, las armas de fuego comunes se volvían prácticamente inútiles contra él. Las balas y las armas liberaban una intención asesina que revelaba la posición de quien las utilizaba. Esa intención envolvía al atacante como hilos invisibles, e Iván podía detectar cada uno de ellos. Un guerrero armado podía utilizar maná para ocultar su intención asesina. Pero una vez que proyectiles como balas y flechas eran disparados, ocultar su presencia se volvía casi imposible. Por eso, los guerreros de élite del grupo del héroe rara vez utilizaban armas de fuego. Sin embargo, la unidad de exterminio era una excepción. Todos sus miembros llevaban una pistola. Solían utilizar armas de fuego para poner a prueba la fuerza de sus oponentes mientras eliminaban enemigos de bajo nivel. Esa era una de las técnicas estándar de la unidad de exterminio. En ese momento, el líder de los bandidos avanzó con su espada y lanzó un golpe directo contra Iván. Iván bloqueó el ataque con una sola mano, y la violencia del impacto hizo que el bandido gritara de dolor. Iván contraatacó de inmediato con un puñetazo en el pecho. El golpe lanzó al líder de los bandidos directamente contra el suelo. Aún así, el hombre apretó los dientes y juró que recordaría el rostro de Iván y regresaría algún día para vengarse. Iván simplemente lo miró desde arriba. Aquel hombre aparentemente era el jefe de la fase tutorial. Como estaba destinado a enfrentarse al protagonista, Iván decidió no matarlo, guardó la pistola en la funda y ordenó al hombre que respondiera con sinceridad a todas sus preguntas. Mientras tanto, Esido, afuera de la casa, declaró en voz alta que no permitiría que nadie la siguiera. Cerrando el puño, le advirtió a su padre que, si descubría que alguien la estaba siguiendo en secreto, rompería toda relación con esa persona para siempre. De pie detrás de ella, Einar quedó sumido en sus pensamientos, y de repente tuvo una idea. Mientras Exides nunca viera a la persona que la seguía, no habría ningún problema. Einar convocó de inmediato a sus hombres, y les explicó la situación. Levantó la voz y preguntó: ¿Cuál de ustedes puede volverse completamente invisible y proteger a Exides? Un grupo de hombres enormes y musculosos respondió al unísono: ya habíamos vivido como asesinos despiadados, pero después de que nuestro señor nos aceptó, juramos tratarnos como hermanos. Einar todavía parecía preocupado. Exides conoce el rostro de cada uno de ustedes. Aunque suban al tren disfrazados, los reconocerá de inmediato. Entonces sus ojos se iluminaron de repente. ¿Cuál de ustedes puede alcanzar un tren a toda velocidad usando solo sus propias piernas? Una vez más, los guerreros respondieron al unísono. No buscaban dinero ni recompensas, pues solo ofrecían a su señor una lealtad inquebrantable. En todo Doran, eran conocidos como la Guardia de Charlie o los Rusks. Entonces Einar levantó la mano y ordenó que todos los que creyeran poder aprobar el examen escrito de admisión levantaran la mano. Los guerreros intercambiaron miradas incómodas, considerando aquella petición completamente absurda. Preferirían entrar en un campo de batalla y morir antes que hacer un examen escrito. Fue entonces cuando una enorme mano se alzó lentamente en el aire. El hombre levantó el brazo por encima de su cabeza. «Mi señor, ¿puedo hacer el examen?» Aquel guardia era Mord Eriksson. Los demás guerreros estallaron de inmediato en celebración. «No te preocupes, hermano. No importa lo difíciles que sean las preguntas». Einar se mostró encantado. «Excelente, hermano. Parte de inmediato. A partir de hoy, eres un estudiante de primer año del Departamento de Educación Física». Mord rugió en respuesta y realizó un saludo militar. «Sí, señor. Juro por mi vida que protegeré a Exides». Como se descubriría más tarde, un hombre se había infiltrado secretamente en la academia 2 meses antes. Contra todo pronóstico, aprobó el examen de admisión con una puntuación general respetable y fue aceptado en el Departamento de Educación Física. Por supuesto, su nota en la prueba escrita apenas había superado la nota de corte y su hoja de respuestas era un completo desastre. Todos los examinadores que vieron sus respuestas se quedaron completamente sin palabras. Por otro lado, Mord rompió los récords de las pruebas físicas de la academia, demostrando una fuerza física descomunal. Sin duda, él era el guardia enviado para infiltrarse en la academia. Entonces, cierto día de enero, una violenta explosión retumbó de repente por todo el campo nevado. Mord llevaba 2 días y 2 noches corriendo sin dormir para alcanzar el tren.
El recién matriculado estudiante de educación física corría detrás de él mientras gritaba a pleno pulmón: «Mord, espérame». Mientras tanto, el vagón del tren temblaba violentamente. Exídes se acurrucó en un rincón y preguntó asustada: «¿Qué está pasando? Los bandidos nos están atacando». Estaba llena de arrepentimiento. Ella misma había prohibido que todos sus subordinados la siguieran, y ahora no tenía ni un solo guardia a su lado. Un ruido repentino volvió a sobresaltar a Exídes. Rápidamente abrazó el violín contra su pecho, y se alivió al comprobar que el instrumento no había sufrido daños. Exídes no tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Un estruendo ensordecedor atravesó el vagón y destruyó por completo el techo. La escena hizo que su cuerpo temblara mientras su rostro se llenaba de miedo. Una mano apareció lentamente entre el humo, acompañada por una risa siniestra. Varios bandidos saltaron por la abertura y observaron a la joven con sonrisas amenazantes. Mientras tanto, Iván mantenía al líder de los bandidos inmovilizado bajo su bota. Dijo con frialdad: «No te preocupes, todavía no vas a morir». Iván levantó lentamente su hacha. «Relájate, voy a mostrarte lo que significa desear estar muerto». Un instante después, un grito de agonía resonó por toda la región. Entonces Iván sacó una botella llena de líquido verde. El líder de los bandidos gritó aterrorizado de inmediato: «Haz cualquier cosa menos eso. Lo contaré todo». Iván ni siquiera le permitió terminar antes de derramar la poción directamente sobre la herida. ¿Qué era lo que más odiaban los soldados de primera línea? Sus raciones, sus oficiales, sus compañeros, sus enemigos. Y por supuesto, la poción de curación. El líquido verde siseó al tocar la herida, haciendo que el líder de los bandidos gritara de dolor. Era un tipo de sufrimiento que solo podía comprender alguien que lo hubiera experimentado en su propia piel. En aquella época, una enfermera había advertido pacientemente a Iván: «Por favor, deja de decir cosas tan extremas. Si sigues moviéndote, la herida podría empeorar hasta afectar el hueso y requerir una amputación. Señor, su vida es extremadamente valiosa para la nación». Pero Iván había respondido a gritos: «¿Quién querría un tesoro que tortura a las personas de esta manera?». Iván había conocido aquella poción durante sus primeros e inexpertos años en el ejército. La poción hacía que quien la bebiera sintiera de golpe todo el dolor que normalmente acompañaría el proceso gradual de curación. El frasco llevaba la marca R7. Después de probar personalmente sus efectos, Iván descubrió una utilidad para ella que sus compañeros de la fuerza de subyugación odiaban profundamente. Podía curar las heridas de un prisionero, continuar el interrogatorio y repetir el proceso indefinidamente. Era su método de interrogación preferido. Era perfecto. El líder de los bandidos cayó de rodillas, temblando de manera incontrolable. Insistió en que no tenía más información y suplicó que Iván lo matara, pero este ignoró sus ruegos. Aquel hombre necesitaba seguir con vida. Probablemente era el jefe de la fase tutorial, así que no había razón para ejecutarlo. Iván lo arrastró tranquilamente durante todo el camino hasta el tren, pero el hombre no podía recordar quién había planeado el ataque. Claramente, no era más que un peón de bajo rango. Las pupilas de Iván se contrajeron de repente al ocurrírsele una posibilidad. ¿Acaso alguien colocó un hechizo de bloqueo cognitivo en este hombre? Fue entonces cuando una poderosa oleada de intención asesina avanzó hacia él, e Iván inclinó la cabeza hacia un lado, prediciendo la trayectoria del ataque antes de que siquiera llegara. Miró hacia el techo del tren. El enemigo estaba apuntando directamente a su frente. No, una enorme roca cayó desde el techo, dirigiéndose directamente al rostro de Iván. Él se apartó rápidamente, y la roca abrió un enorme cráter en el suelo. Su oponente había elegido deliberadamente no atacar con un arma de fuego, y cualquiera capaz de lanzar una roca con semejante fuerza era mucho más poderoso de lo que Iván había imaginado. Un impacto ensordecedor siguió a otro mientras espesas nubes de polvo cubrían el campo de batalla. Un instante después, Iván apareció lentamente entre el humo, irradiando una sofocante intención asesina. Si era así, entonces su oponente también debía poseer percepción de la línea de tiro. Iván ordenó con frialdad: «Muéstrate». Un enorme hombre pelirrojo salió del humo, sosteniendo un hacha en cada mano y desprendiendo una intensa intención asesina. «Eres bastante hábil». Entonces miró furioso a Iván y rugió: «No puedo creer que hayas tenido el valor de ponerle un dedo encima a mi sobrina». Al oír aquello, Iván entrecerró ligeramente los ojos. Parece que se había equivocado en su juicio. Aquel hombre no era el jefe de la fase tutorial, sino un pariente suyo. Iván sostuvo su hacha de batalla con ambas manos y adoptó de inmediato una postura de combate. Una energía azul comenzó a envolver su cuerpo. «Te sugiero que entiendas la situación en la que te encuentras». Mord soltó un rugido ensordecedor y levantó ambas hachas por encima de su cabeza. Las descargó con toda su fuerza, obligando a Iván a esquivarlas hacia un lado. En ese momento, incluso Iván quedó genuinamente sorprendido. Aquel hombre era increíblemente poderoso. Cuando Iván bloqueó el siguiente ataque con su hacha, el impacto le dejó ambas manos entumecidas. Mord hizo girar sus dos hachas,
haciendo que las hojas trazaran fríos destellos de luz en el aire. Iván seguía convencido de que aquello no era más que una fase tutorial. ¿Acaso sus predicciones estaban equivocadas? ¿Aquel hombre realmente utilizaba una fuerza tan descomunal solo para asaltar un tren, o había alguien moviendo los hilos desde las sombras? Los dos intercambiaron golpe tras golpe. Cuanto más duraba la pelea, más alarmado se sentía Iván. Sus hachas chocaron nuevamente, produciendo un estridente sonido metálico. Lo que ninguno de los dos sabía era que ambos estaban luchando con todas sus fuerzas para proteger a Éxides. De repente, un estruendo proveniente del tren anunció que el techo del vagón había sido destruido una vez más. En el interior, un bandido se acercó lentamente a Éxides con una espada levantada en la mano. El bandido esbozó una sonrisa cruel. Pensé que eras una simple superviviente. No esperaba que fueras una chica tan hermosa. Éxides se levantó y susurró en voz baja. Lo siento. Estaba hablando con su amado violín. Entonces levantó el instrumento y golpeó con fuerza al bandido. El vagón se sumió inmediatamente en el caos. El impacto lanzó al bandido hacia atrás, mientras los demás intercambiaban miradas preocupadas al darse cuenta de que la situación se había complicado mucho más de lo esperado. Éxides apretó el violín con fuerza y miró furiosa a los hombres que la rodeaban. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Han lastimado a Connie. Eso es imperdonable. Connie ha estado a mi lado durante 2 años enteros. Éxides se parecía a su madre en muchos aspectos, pero su padre era Einar, el carnicero, la bestia que una vez masacró a sus enemigos con un enorme hacha. Ahora, Éxides apretó los dientes mientras el poder de su linaje comenzaba a despertar. Al percibir que algo iba mal, los bandidos entraron en pánico y gritaron que todos se dispersaran. Pero Éxides saltó y levantó su violín por encima de la cabeza. Connie, voy a vengarte. En ese momento, la música más poderosa del mundo hizo oficialmente su debut. Uno de los bandidos salió disparado por los aires, mientras los demás gritaban aterrorizados. Al mismo tiempo, Mord e Iván dejaron de luchar y se volvieron hacia el tren. Ambos preguntaron al mismo tiempo, ¿qué le pasó a Éxides? Mi sobrina está a salvo. Los dos hombres se miraron mientras expresiones idénticas de sorpresa aparecían en sus rostros. Mord bajó las hachas de repente y dio un paso atrás. Al recordar la poción de curación utilizada anteriormente, comprendió que el hombre frente a él nunca había lastimado a su sobrina. Al mismo tiempo, una regla clásica de las historias apareció en la mente de Iván. En una historia de academia, un asalto a un tren jamás podía matar a una protagonista. Siempre aparecía algún personaje para resolver la crisis. Mord preguntó rápidamente, «Espera, ¿no estás trabajando con estos bandidos?» Iván abrió las manos. «No tengo idea de por qué te dio esa impresión. La poción que derramé sobre la herida de ese bandido es un método de interrogatorio utilizado por la unidad de exterminio». Al oír aquello, Mord respiró profundamente y finalmente comenzó a tranquilizarse. Fue entonces cuando Éxides salió del vagón. Sus ojos brillaban en rojo y todavía sostenía su violín con fuerza. Mord corrió emocionado hacia ella. «Sobrina, ¿estás bien?» Iván permaneció en silencio a un lado. Ya se había encontrado con Éxides una vez, 7 años atrás. En sus recuerdos, ella todavía era una niña que lo miraba con admiración y lo llamaba cariñosamente tío. Existía la posibilidad de que lo reconociera. Por suerte, la persona que Iván debía proteger estaba a salvo, y Mord claramente era lo bastante fuerte como para escoltarla hasta la academia. De repente, Éxides se volvió hacia el lugar donde estaba Iván. Miró a Mord y preguntó con curiosidad, «Tío, ¿no había alguien más aquí hace un momento?» Mord se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Recordó la pelea reciente y comprendió que las técnicas de aquel hombre eran idénticas a las utilizadas por las fuerzas especiales de Krasilov. Su estilo con el hacha también le resultaba extremadamente familiar, muy parecido a las técnicas utilizadas por su hermano Einar. Solo había un hombre que había servido bajo las órdenes de Sobrasil y aprendido técnicas de hacha de Einar. Ese hombre era Iván. Mord se llevó una mano al mentón y le preguntó a Éxides, «¿Recuerdas a un hombre llamado Iván?» La joven repitió el nombre de Iván en voz baja y asintió de inmediato. Ella miró hacia el sol poniente. Era un hombre demasiado amable y extremadamente hábil. En cuanto a su apariencia, es difícil decirlo, pero escuché que murió hace 2 años. Además, casi nunca llevaba barba. Así que, aunque volviera a verlo, quizá no lo reconocería. Poco después, Iván bajó la mirada hacia los documentos que tenía en las manos. El informe confirmaba que Éxides había llegado sana y salva a su destino. A continuación, Oscar, hijo del caballero Gilisbert, partiría del reino de Tires en los próximos días. Elfi Herrera, hija de Armago Belgren, llegaría en una gran aeronave, mientras que Lucía, discípula de Enrique, ya había entrado en la capital real. Iván cerró el archivo y sonrió. Finalmente, casi todos los que debían aparecer ya habían llegado. Como todos estarían reunidos en la academia, Iván decidió concentrarse en su primera prioridad. Comenzó a hacer una lista de los platos que quería comer al regresar a la tierra, colocando el estofado de Inkinchin en lo más alto.
Cuanto más crecía la lista, más emocionado se sentía Iván. Su bolígrafo casi atravesó el papel. No, también está el TEC. Lo ideal sería comer estofado de kimchi y tteokbokki juntos. Justo cuando Iván estaba completamente perdido en sus fantasías gastronómicas, escuchó un ruido repentino detrás de él. Se giró rápidamente. Una niña pequeña estaba agarrada al exterior de la ventana, sonriéndole. Sin dudarlo, Iván extendió la mano y la metió dentro. ¿Cómo lograste subir hasta aquí? ¿Quieres morir? Este es el tercer piso. Iván suspiró con impotencia. Abrió la puerta y salió. En el orfanato existía un juego llamado Acércate al director sin que te descubra. En el pasillo, un grupo de niños espiaba desde detrás de las paredes. Aquel pequeño juego se había vuelto extremadamente popular entre ellos. De repente, un niño salió de un barril de madera y lanzó algo contra Iván. La mirada de Iván se volvió alerta de inmediato. Sin siquiera girarse, levantó una mano y atrapó con facilidad el objeto que volaba hacia su espalda. El niño salió del barril y quedó paralizado, confundido. No podía entender cómo Iván lograba atrapar todo lo que le lanzaban por la espalda. Entonces, Iván se agachó y levantó al niño en brazos. Se lo echó sobre los hombros. A pesar de su presencia intimidante, Iván era en realidad bastante tranquilo. Al verlo, los demás niños corrieron hacia él y comenzaron a hablar emocionados, todos a la vez. Iván sabía que, si algún día aquellos niños lograban pasar desapercibidos ante sus sentidos, podrían sobrevivir por sí solos en cualquier lugar. Todavía faltaban 2 semanas para que partiera el siguiente grupo de descendientes de héroes. Sin embargo, la situación era mucho más complicada de lo que Iván había imaginado. Esa misma noche, Priscila estaba atada a una silla mientras 2 hombres musculosos, armados con garrotes de madera, la rodeaban. Los hombres la miraron con ferocidad y exigieron: ¿Quién te enseñó esta técnica de sigilo? Priscila levantó la cabeza y pronunció en voz alta el nombre completo de Iván. Iván Petrovic. Los 2 hombres quedaron inmóviles durante un instante. Iván. Un momento después, comenzaron a reír. Al fin y al cabo, Iván era uno de los nombres más comunes de Krylov, mientras que Petrovic era uno de los apellidos más frecuentes. Pero entonces, la risa de uno de los hombres se detuvo abruptamente, como si acabara de comprender algo. Preguntó con frialdad: ¿Quién dijiste que te enseñó esta técnica de sigilo? Al notar el repentino cambio en la expresión del hombre, Priscila palideció como un cadáver y sus labios comenzaron a temblar. Mientras tanto, Iván estaba fuera del orfanato, sujetando con fuerza el abrigo de Priscila. 2 monjas corrieron hacia él desesperadas y le informaron que Priscila había sido secuestrada. Iván miró la tela que tenía en la mano y descubrió un corte superficial con forma de cruz. Aquel era el símbolo de la organización de aquella mujer. Ella era la única persona que Iván quería encontrar, pero ya no podía evitarla. Años atrás, aquella mujer había anunciado su retiro solo para crear en secreto una unidad de asesinos. No era otra que la heroína espada sombría, Enrique. Ahora, Iván entró en la mazmorra subterránea que Enrique había construido personalmente, pero incluso él quedó sorprendido por lo que encontró allí. Años atrás, se había construido un memorial con varias estatuas en el jardín central de Fricanga. Entonces, cierto día, tras la derrota del rey demonio y el final de la guerra, la estatua del héroe sin nombre que se encontraba en el centro del jardín desapareció misteriosamente. Solo Enrique podía arrancar una estatua completa del corazón de la capital sin sufrir ninguna consecuencia. En aquella época, una placa de madera junto a la estatua decía: «Tengo derecho a lamentarlos». Después de todo, Enrique había sido miembro del grupo de héroes. Personas como ellos eran espadas demasiado afiladas para una era de paz. La unidad de exterminio había sido desmantelada por la fuerza. Probablemente por eso Enrique había robado la estatua. Iván se acercó lentamente a la base del memorial. Preguntó en voz baja: ¿Esta inscripción siempre estuvo aquí? Mientras observaba las 2 filas de nombres, Iván esbozó una amarga sonrisa para sí mismo. Así que esa era la verdad. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «No hay necesidad de lamentar a quienes partieron, porque mi nombre está grabado junto al suyo». De repente el suelo comenzó a temblar y una estrecha grieta se abrió bajo la estatua. Una entrada secreta que conducía profundamente al subsuelo apareció ante Iván. Todo su cuerpo se tensó de inmediato cuando una enorme oleada de intención asesina explotó a su alrededor. Dentro de una habitación elegantemente decorada, una mujer estaba sentada al extremo de una larga mesa, bebiendo té tranquilamente. Comentó con frialdad: «Me sorprende que todavía recuerdes el pasado». Dejó las tazas sobre la mesa y continuó con tono divertido: «Han pasado 7 años desde nuestro último encuentro, pequeño Iván. Un siglo antes, había utilizado su título de heroína para reprimir la rebelión de los vampiros de Francia. Pero también era una vampira que había acabado con innumerables vidas mediante contratos de asesinato. Ella era tanto la fundadora de la unidad de exterminio como la antigua maestra de Iván». Enrique sonrió. «Pequeño Iván, todavía no has tocado tu café. ¿Te preocupa que haya puesto veneno? Si lo dejas ahí demasiado tiempo se enfriará». Iván la ignoró por completo y exigió saber dónde estaba Priscila.
La comisura de los labios de Enrique se levantó. No hagas la pregunta de esa manera. Pareces un aficionado. El cuerpo de Iván se tensó y su intención asesina comenzó a escapar de forma incontrolable. Enrique le recordó con calma. Pequeño Iván, fui yo quien te enseñó que revelar tu intención asesina de manera descuidada es algo que solo haría una presa. No te preocupes, no he tocado a la chica y la están tratando muy bien. Al instante siguiente, una abrumadora oleada de intención asesina brotó de Enrique y avanzó violentamente hacia Iván. Ella lo miró con frialdad. Pequeño Iván, ahora es tu turno de responder mis preguntas. ¿Qué estás tramando exactamente y por qué estás reuniendo tantos huérfanos? Cuando supe que empezaste a adoptar huérfanos después de retirarte, me pareció bastante conmovedor. Pero en solo 2 años entrenaste a una agente especializada en asesinatos y la enviaste a infiltrarse en mi casa. ¿Cómo se supone que debo interpretar eso si no como una provocación abierta en mi propio territorio? ¿Viniste aquí a buscar pelea conmigo en mi propio territorio? Realmente quería que tuviéramos una conversación civilizada, pero esa barba me está volviendo loca. Sigues usando ropa de hace un siglo, y ahora decidiste añadir una barba falsa. ¿Cuál es tu problema? No me digas que creías que eso era un disfraz razonable. Te invité aquí sin intención de luchar, pero actúas como si fueras a intentar matarme en cuanto me acerque a ti. Iván entrecerró los ojos de repente mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué acababa de decir exactamente Enrique? Nada de aquello tenía sentido para él. 4 años después de la muerte del rey demonio, el reino de Killov parecía pacífico en la superficie. Sin embargo, en las sombras, el reino ya se había dividido en 2 grandes facciones, y una feroz lucha por el trono se desarrollaba en silencio. El príncipe heredero Alexander estaba decidido a provocar una guerra con otro país. Mientras tanto, la princesa Elizabeth hacía todo lo posible por mantener la paz dentro del reino. Para evitar otra guerra, la princesa había reactivado a un agente que años atrás había fingido su propia muerte. Su misión era asegurarse de que todas las figuras importantes ingresaran a la academia y completaran sus estudios a salvo. Ese agente era Iván. Entonces, ¿por qué Enrique le preguntaba qué estaba tramando? Enrique debería saber que Iván estaba cumpliendo una misión encomendada por la princesa Elizabeth. ¿Por qué insistía tanto en conocer los detalles? ¿Acaso había dejado de apoyar a la princesa? De repente, una posibilidad aterradora apareció en la mente de Iván. ¿Acaso aquella mujer se había puesto del lado del príncipe heredero Alexander? Si ese era el caso, ¿qué estaba planeando exactamente? Iván respiró profundamente y cambió de tema. Escuché que entrenaste a una discípula que pronto ingresará a la Universidad Senwensk. Enrique levantó una ceja. Pequeño Iván, ¿qué estás tratando de decir? Iván respondió seriamente. Mi cliente le da una enorme importancia a tu discípula. Si algo le sucede a esa chica, todo el reino sufrirá. Por eso mi cliente me encargó protegerla. Esa era la misión que la princesa Elizabeth le había confiado. Si Enrique no se hubiera aliado con Alexander, debería haber entendido el significado oculto de aquellas palabras. Sin embargo, Enrique interpretó todo de una manera completamente diferente. Se levantó de repente, mientras una aterradora oleada de intención asesina se extendía hacia el techo. Desgraciado, ¿realmente has puesto los ojos en mi discípula? Inmediatamente se volvió hacia la puerta y gritó, Lucía, entra. Una chica alegre apareció desde el exterior. Ya voy, maestra. Una joven de cabello negro abrió la puerta y sonrió a Iván. Señor Petrovich, he oído hablar mucho de usted. Iván observó atentamente a la joven. ¿Eres humana? Entonces, ¿sabes a qué raza pertenece tu maestra? Lucía respondió tranquilamente. Claro, mi maestra es una persona común. Sus hábitos alimenticios pueden ser un poco inusuales, pero es una verdadera heroína que protege estas tierras. Además, la raza de una persona debería definirse por su humanidad. Iván quedó inmóvil por un instante. Así era como Lucía veía a su maestra. Desde el final de la guerra contra los demonios, el reino seguía rechazando a las razas no humanas. Las ideas abiertas de Lucía eran extremadamente poco comunes. Enrique la miró y dijo, ella es nuestro mayor orgullo de los últimos años y es mejor que cualquiera de nosotros. Precisamente por eso no quiero luchar contigo. Iván esbozó una fría sonrisa y apoyó la mano sobre el arma que llevaba en la cintura. Parece que todavía no podemos evitarlo. Si decidiste ponerte del otro lado de la familia real, no tendré más remedio que olvidar nuestra antigua amistad. Entonces dime, ¿qué te ofreció Alexander? ¿Vidas, sangre o territorio? Enrique lo miró fijamente con una expresión de fuerza. Espera, ¿no eres tú quien trabaja con Alexander? Iván quedó igualmente sorprendido. ¿De qué estás hablando? Nunca le ofrecí mi apoyo a ese hombre. El ambiente de la habitación se volvió incómodo de inmediato. Enrique comenzó a reír de repente. Hablar contigo es agotador. El cielo realmente es injusto. ¿Cómo pudo darte absolutamente ninguna habilidad para comunicarte? Después de aquel intenso enfrentamiento, Iván tomó el café que llevaba mucho tiempo frío.
Casi quiso pedirle a la princesa Elizabeth un pago por las horas extra. De cualquier forma, el malentendido entre ambos finalmente había quedado resuelto. Iván sabía que, incluso cuando comenzara el juicio, la discípula de Enrique jamás correría un peligro mortal. Enrique sin duda la protegería personalmente. Lucía ya era una futura alumna de la Universidad Sensen. Mientras tanto, por casualidad, Iván estaba oficialmente registrado como uno de los profesores de la universidad. Al mirar a las dos, Iván podía creer que eran maestra y discípula. Parecían mucho más una madre y su hija. Después de que terminó la reunión, Iván y Priscila caminaron durante bastante tiempo. Era evidente que estaban lejos del orfanato. Iván miró a Priscila y comprendió que había viajado deliberadamente hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, como sus pasos eran tan silenciosos, terminó siendo confundida con una agente profesionalmente entrenada y fue capturada. En ese momento, Priscila tiró suavemente de la punta del abrigo de Iván. Preguntó en voz baja: «Director, ¿te estás preparando para marcharte?». Los agentes del gobierno habían visitado a Iván 2 años atrás, y además él había estado saliendo del orfanato con frecuencia durante las últimas semanas. Priscila probablemente creía que estaba planeando desaparecer para siempre. Tal vez no era lo único que preocupaba a la niña. Los demás niños quizá ya habían percibido las intenciones de Iván. Él suspiró suavemente. «Sí, me estoy preparando para partir». Los ojos de Priscila se enrojecieron de inmediato. Mientras se secaba las lágrimas, sollozó: «Si te vas, director, volveremos a quedarnos solos». Bajo el sol poniente, Iván finalmente comprendió. Como huérfana de guerra, Priscila temía que el hogar que tanto había luchado por encontrar volviera a desaparecer. Por eso había corrido hasta el centro de la ciudad en busca de otra alternativa. Sin embargo, como caminaba sin hacer ningún ruido, terminó siendo capturada bajo la sospecha de ser una agente entrenada. Iván le colocó el abrigo sobre los hombros. Priscila le preguntó a dónde pensaba ir. Iván no sabía cómo responder. Después de todo, lo que realmente quería era dejar atrás aquel mundo de fantasía. Tras pensarlo un momento, la miró directamente a los ojos. «Voy a la Universidad Santansik. No te preocupes. Volveré a visitarlos con frecuencia. Además, no me iré de inmediato. Definitivamente no desapareceré para siempre». Poco después, los niños se reunieron en una de las aulas del orfanato. Comenzaron una seria discusión. «He oído que el examen de admisión de la Universidad Santik es extremadamente difícil y que el próximo se realizará en noviembre del año que viene. Eso significa que, si aprobamos, podremos volver a ver al director dentro de un año. Entonces las reglas siguen siendo las mismas de antes. No podemos dejar que el director descubra lo que estamos haciendo. Tenemos que prepararnos para que nos descubra. El que sea aceptado en la Universidad Santan gana». Mientras tanto, Iván estaba sentado en su despacho, analizando documentos con una sonrisa fingida. Todo estaba sucediendo según lo planeado. Exides, hija del antiguo héroe berserker Einar, objetivo de protección confirmado. Lucía, discípula de Enrique, objetivo de protección confirmado. Eso significaba que el siguiente objetivo sería Isabel, hija del héroe Maximilian. En realidad, el grupo de héroes era una unidad secreta de asesinos. Estaban especializados en infiltrarse en territorios enemigos y eliminar con precisión a los comandantes del ejército del Rey Demonio. Cada operación exigía absoluto secreto, pero durante una misión, uno de los héroes levantó de repente su espada y lanzó un corte contra el cielo. Contempló la marca que la espada había dejado en el aire, aparentemente maravillado por su propia habilidad. La voz furiosa de Enrique resonó de inmediato. «¿Te has vuelto loco? Esta estupidez casi revela la mayor esperanza de todo el reino». Mientras tanto, su compañero de equipo Gilisbert lanzó un feroz ataque con su espada. Una brillante luz dorada explotó por todo el campo de batalla, mientras gritaba que no podía perder bajo ninguna circunstancia. Innumerables ondas de energía cortante se cruzaron y estuvieron a punto de desgarrar el cielo nocturno. Enrique entró en pánico y gritó: «Ese único ataque casi te rompió la muñeca. ¡Rápido, Patricia! ¡Curi!». En ese instante, el berserker soltó una risa baja y cruel. Entonces rugió con todas sus fuerzas: «Los hombres de Droan dejarán sus nombres grabados en este mundo». Un enorme corte carmesí se elevó inmediatamente hacia el cielo y partió una montaña distante por la mitad. Innumerables monstruos salieron de la grieta recién creada. Se extendieron por la tierra como una gigantesca ola. El ejército del Rey Demonio se había convertido en un nido de avispas perturbado, formando un enorme enjambre negro que cubría todo el cielo. Iván solo podía correr por su vida, huyendo desesperadamente del ejército del Rey Demonio y del general Dragón de Hierro que lo perseguía. Toda aquella huida había sido absurda, completamente incomprensible, y el desastre había comenzado porque el héroe Maximilian simplemente había partido el cielo nocturno por la mitad. Ese era Maximilian, un hombre completamente insensato que jamás actuaba de acuerdo con el sentido común. Gilisbert protestó de inmediato, insistiendo en voz alta que ya había partido muchas más nubes, y se negó a retroceder, argumentando que destruir algo sólido era mucho más difícil que cortar un cielo intangible.
Sinceramente, el grupo de héroes no era más que un montón de lunáticos. Ninguno era normal, y el héroe Maximilian era el más insensato de todos. Aún así, también era la persona más brillante y excéntrica. Había revelado voluntariamente la ubicación del grupo al partir el cielo nocturno, simplemente porque quería ver las estrellas. Al observarlo, un solo pensamiento pasó por la mente de Ivan. No me agrada ese héroe en lo más mínimo. 4 años antes, Maximilian había matado personalmente al rey demonio y puesto fin a aquella guerra. Después desapareció de repente, cortando todos los vínculos que tenía con el mundo. Aún así, el mundo seguía recordando su título de héroe, mientras poco a poco olvidaba al hombre llamado Maximilian. Ahora, Ivan estaba sentado en un tren de alta velocidad cuando alguien a su lado se inclinó y le preguntó si se encontraba mal. Ivan examinó el vagón y encontró a 5 hombres con trajes idénticos, todos mirándolo directamente. Inmediatamente comprendió que los problemas habían llegado. Aquellos hombres obviamente estaban allí por él. Todo había comenzado cuando Ivan intervino en aquel ataque terrorista cuyo objetivo era Excides. En cuanto regresó a la ciudad, un funcionario del gobierno se acercó a él. El hombre quedó sorprendido al descubrir que Ivan había previsto con exactitud la hora y el lugar del ataque, sin cometer un solo error. Incluso había planeado enviar a 5 agentes para apoyar a Ivan. En ese momento, Ivan comprendió que se había vuelto sospechoso, aunque aquella reacción era perfectamente natural. Después de todo, ¿cómo podía un hombre común, retirado desde hacía 4 años, tener una red de inteligencia tan precisa? Ivan sabía que el funcionario probablemente solo sentía curiosidad, pero el malentendido ya se había salido de control. El gobierno podía llegar a creer que Ivan tenía una organización internacional secreta operando en las sombras. Ivan entendió que negarse a explicar la situación solo le traería más problemas en el futuro. Por desgracia, explicarlo todo sería todavía más complicado. El paisaje fuera de la ventana del tren pasaba a toda velocidad. Al final, Ivan recibió a 5 agentes novatos completamente inexpertos. La supuesta unidad de apoyo había sido enviada, en realidad para vigilarlo. Ivan miró a los 5 hombres idénticos, sentados muy juntos, y sintió de inmediato dolor de cabeza. ¿De verdad personas tan incompetentes merecían ser llamadas agentes? El vagón tenía muchos asientos vacíos, pero los 5 insistían en permanecer amontonados, como si quisieran que todos los pasajeros notaran lo sospechosos que eran. Al observar al recluta nervioso que tenía a su lado, empapado en sudor frío, Ivan no pudo evitar preguntarse cómo alguien tan incompetente esperaba que él pudiera retirarse en paz. Entonces Ivan se levantó lentamente y comenzó a darles una lección sobre lo que había aprendido cuando tenía su edad. Cuando el tren llegó a la estación, los 5 agentes formaron una fila perfecta frente a Ivan y anunciaron respetuosamente que estaban listos para seguir todas sus órdenes. Ivan los miró y habló con seriedad. Un verdadero agente debe hablar con precisión y brevedad, actuar con rapidez y determinación, y ocultar sus verdaderas intenciones lo más profundamente posible. Al escuchar aquello, los 5 agentes comenzaron a sudar frío. Jamás imaginaron que la primera lección de Ivan duraría 18 horas seguidas. Cuando la interminable charla finalmente terminó, los agentes se dieron la vuelta y salieron apresuradamente. Solo entonces Ivan respiró aliviado. Dmitri probablemente los había enviado para vigilarlo. Ivan simplemente aprovechó su entrenamiento como excusa para deshacerse de aquel grupo problemático. Al salir de la estación, la imagen de Hilisbert apareció en la mente de Ivan. Ahora podría librarse de la vigilancia del gobierno mientras protegía a una descendiente del grupo de héroes. Era la manera perfecta de matar 2 pájaros de un tiro. Dentro del vestíbulo de la estación, una joven rubia caminaba apresuradamente mientras arrastraba una maleta. Sus cabellos dorados y rizados, junto con su ropa práctica de viaje, dejaban claro que era una joven noble. Después de subir al tren, apoyó la mejilla sobre una mano, mostrando el cansancio en su rostro. El sirviente que la acompañaba puso una mano sobre su hombro y se inclinó para consolarla. La joven levantó la mano de inmediato y apartó su brazo de un manotazo. Sus ojos brillaron con una intensa luz azul mientras decía con frialdad: «Cállate, inútil». Luego ordenó impacientemente al sirviente que se marchara. Declaró que no quería volver a verlo. Mientras lo observaba alejarse avergonzado, murmuró: «Idiota». Ivan volvió a subir al tren y encontró el vagón repleto de pasajeros. El tren había partido de San Magdalena. Era un expreso que se dirigía directamente a la capital. Como la ruta pasaba cerca del frente de batalla contra los demonios, casi todas las paradas del trayecto eran importantes fortalezas militares. Ivan permaneció apoyado junto a la ventana, con la barbilla descansando sobre una mano. Y precisamente por eso, aquel viaje probablemente no sería aburrido. La ruta completa tenía 30 estaciones, pero solo 3 lugares eran adecuados para un ataque terrorista. El primer tramo era perfecto para una emboscada, pero todo el viaje continuó en calma. El segundo tramo estaba cubierto por la oscuridad, lo que lo hacía ideal para un ataque de bandidos montados. Aún así, no ocurrió nada.
Pese a ello, Iván mantuvo una mano firmemente sobre la empuñadura de su pistola, con el dedo apoyado ligeramente sobre el gatillo. El tren pronto entró en el tramo final del viaje y una escalofriante intención asesina se extendió silenciosamente por el vagón. La mayoría de los pasajeros comenzaba a quedarse dormida, pero Iván percibía claramente una presencia abrumadora y peligrosa, aunque todavía no hubiera ocurrido nada. ¿No debería ser aquella la preparación clásica para un ataque terrorista en un tren? El inicio de una historia de academia normalmente seguía siempre la misma fórmula predecible. ¿Acaso aquel mundo era completamente diferente de una historia de academia convencional? ¿Acaso ese maldito mundo de fantasía ni siquiera tenía un final predeterminado? Si cada final pertenecía únicamente al protagonista, Iván podría limitarse a seguir la historia hasta el final y luego regresar sano y salvo a su mundo original. Pero ¿qué pasaría con Iván y con el mundo que el protagonista abandonaría? Iván ya estaba harto de todo aquello. No quería seguir atrapado en ese maldito mundo de fantasía. Quería regresar al lugar al que realmente pertenecía. Ese deseo crecía cada vez más en su interior, mientras innumerables comodidades cotidianas pasaban por su mente. Una cama suave, videojuegos y dramas coreanos. Aquel mundo atrasado no tenía ninguna comodidad moderna, y prácticamente tampoco ofrecía entretenimiento. Iván ya había soportado más que suficiente. De repente, su reflejo en la ventana del tren se hizo añicos. Cuando el cristal explotó hacia adentro, las llamas consumieron instantáneamente todo el vagón. El tren tembló violentamente por la fuerza de la onda expansiva, lanzando a los pasajeros en todas direcciones. Una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo mientras el tren entero quedaba destrozado. Los vagones cayeron desde el puente elevado, retorciéndose y deformándose por el impacto. La joven rubia de antes gritó aterrorizada mientras su cuerpo caía junto con el vagón que se desplomaba. Iván saltó fuera del vagón descontrolado, giró perfectamente en el aire y comenzó de inmediato su operación. Su figura se movía rápidamente entre los vagones que caían y los escombros esparcidos por el lugar. Iván sabía que el escenario del tutorial aún no había terminado y que su predicción anterior seguía siendo correcta. Incluso después de que todo llegara a ese punto, una cosa permanecía sin cambios. El final predeterminado todavía existía. Iván no tenía más opción que enfrentarse a lo que fuera que estuviera por venir. El cañón estaba cubierto por los restos del tren, mientras las llamas restantes disminuían poco a poco hasta desaparecer. La joven rubia estaba cubierta de polvo y no pudo contener un gemido de dolor. Abrió lentamente los ojos, todavía aturdida por la repentina explosión. Sin embargo, su sirviente había sufrido heridas mucho más graves. Sin dudarlo, Iván sacó de su abrigo una botella de poción verde de curación. Quitó el tapón y vertió la poción directamente sobre la herida del sirviente. El dolor hizo que el hombre gritara y revelara de golpe todos los secretos financieros que ocultaba la Orden de Caballeros. Incluso llegó a suplicarle a Iván que lo matara. Isabelle quedó tan sorprendida por lo que escuchó que le dio un puñetazo al sirviente en el rostro. La mitad de la cara del hombre se hinchó de inmediato, mientras sus ojos perdían el enfoque y su conciencia comenzaba a desvanecerse. De repente, empezó a llamar a su madre como un niño asustado. Iván frunció el ceño y explicó: el impacto de la poción provocó una regresión mental y tu golpe empeoró la situación. Esta segunda parte fue culpa tuya. Deberías reflexionar seriamente sobre lo que hiciste. Iván se levantó y contempló la silueta oscura de las montañas a lo lejos. Los enemigos escondidos allí arriba ya deberían estar apareciendo, pero Isabelle desenvainó su espada de inmediato y exigió participar en la batalla. Iván le lanzó una breve mirada y admitió que tenía un talento impresionante, aunque todavía no había razón para hacerse la heroína. Al notar su temperamento explosivo, Iván metió ambas manos en los bolsillos y comentó despreocupadamente: heredaste la personalidad de tu madre, no te pareces en nada a tu padre. Poco después, Iván ordenó a los supervivientes encender fogatas para calentarse y retirar los asientos de los vagones para utilizarlos como camas improvisadas. El cañón se volvía mucho más frío durante la noche de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Ahora era momento de encargarse de los idiotas que aguardaban escondidos en las montañas. Resulta que, momentos antes, Iván había mirado el cielo nocturno y recordado una frase de su antiguo manual de estrategia. Cuando era más joven, siempre había considerado aquella afirmación exagerada. Solo después de sobrevivir a innumerables batallas entre la vida y la muerte, comprendió su verdadero significado. El enemigo siempre atacaría desde los ángulos más difíciles de defender. Por eso, toda situación debía analizarse teniendo en cuenta el peor resultado posible. Después del descarrilamiento del tren, el instinto natural de cualquier superviviente sería dispersarse y huir. El enemigo claramente había previsto esa reacción. Por eso, Iván se negó a escapar. En su lugar, encendió deliberadamente una gran fogata para revelar su posición. Eso obligaría al enemigo a llamar de vuelta a los hombres que se habían dispersado para perseguir a los supervivientes, reuniéndolos nuevamente para formar un cerco coordinado. Una vez que todos estuvieran reunidos y la formación quedara completa, Iván tendría la oportunidad perfecta para contraatacar.
Apretó con fuerza su arma y repitió aquel principio en silencio. Supón lo peor y luego toma la decisión correcta. Si el enemigo lo veía como una presa, Iván demostraría que el verdadero cazador era él. Levantó su pistola, preparándose para lanzar un contraataque devastador. Iván estaba utilizando la técnica de tiro de precisión con pistola de la unidad de exterminio. Un método de combate creado exactamente para situaciones como aquella. Los soldados de bajo rango que llevaban antorchas continuaban mirando a su alrededor, completamente inconscientes de que Iván ya los tenía en la mira. De repente, sonó un disparo y el hombre que iba al frente cayó inmediatamente, exactamente como Iván esperaba. Los enemigos restantes cerraron su formación y avanzaron hacia su posición como un solo grupo. Ahora habían caído justo en la trampa que Iván había preparado. Iván comenzó a avanzar en silencio por el denso bosque. En un lugar tan oscuro como aquel, llevar una antorcha encendida equivalía a pintarse un blanco en la espalda. Apareciendo detrás de otro soldado sin hacer el menor ruido, clavó su pesado hacha táctica directamente en el pecho del hombre con un único golpe brutal. El desafortunado solo pudo soltar un grito antes de morir. El enemigo, completamente aterrorizado, perdió el control y comenzó a disparar a ciegas contra la oscuridad mientras gritaba de miedo. Un destello metálico atravesó la noche. El hacha de Iván partió al hombre en dos con un golpe devastador, salpicando sangre sobre la nieve. Sus movimientos eran aterradoramente eficientes. No había lugar para la misericordia ni el honor, solo cálculos fríos y una ejecución impecable. Apoyando el hacha sobre su hombro, Iván exhaló lentamente mientras observaba el campo de batalla. Para un veterano experimentado como él, aquellos escuadrones de exterminio enemigos no eran más que ganado llevado al matadero. Con la precisión adquirida durante años, revisó su pistola y contó las balas restantes, asegurándose de que cada disparo tuviera un propósito. Su velocidad y eficiencia eran tan absurdas que parecía que todo un ejército hubiera rodeado a los enemigos, cuando en realidad solo había un hombre. Mientras tanto, en el puesto de mando enemigo, los informes se volvían cada vez más desesperantes. Ya habían muerto 3 soldados. Todos habían sido brutalmente masacrados con un hacha. Aos, el pálido demonio centurión, comenzó a sospechar que se enfrentaban a algo mucho más peligroso que un simple guardia. Todo indicaba que se trataba de una fuerza militar de élite. De repente, se escucharon disparos desde el norte y el oeste. Aos agudizó los sentidos, intentando descubrir la ubicación del atacante, pero los disparos llegaban desde demasiadas direcciones y se acercaban rápidamente. Un pensamiento inquietante pasó por su mente. ¿Acaso el enemigo podía descubrir su ubicación exacta? Manteniendo la calma, Aelos tomó un rifle de manos de un subordinado aterrorizado. Era hora de investigar personalmente. Disparó deliberadamente varios tiros al aire, sin intención de matar a nadie, solo para observar cómo reaccionaría el enemigo oculto. Entonces, todo quedó claro. La conmoción y la rabia se apoderaron de su rostro. Todo aquel ataque estaba siendo ejecutado por una sola persona. Su subordinado rechazó de inmediato aquella posibilidad, afirmando que nadie podía disparar desde tantos lugares diferentes dentro del bosque. Pero la verdad estaba oculta entre los árboles. Iván había creado una compleja red de cables conectados a rifles recuperados de los soldados muertos. Cuando un enemigo pisaba uno de los cables ocultos, el rifle conectado disparaba automáticamente hacia la oscuridad. «Esos disparos vienen de nuestros propios rifles», gritó Aelos. Finalmente comprendió que habían caído en una trampa desde el principio. Los disparos constantes habían sido cuidadosamente planeados para sembrar confusión, haciendo que sus propios hombres persiguieran enemigos imaginarios mientras, sin darse cuenta, avanzaban directamente hacia la zona de exterminio. El pánico se extendió rápidamente entre los soldados restantes. Al creer que estaban rodeados por enemigos provenientes de todas direcciones, comenzaron a disparar a ciegas e incluso llegaron a herirse entre ellos. Mientras el caos se apoderaba del campo de batalla, Iván volvió a surgir silenciosamente de las sombras y eliminó a otra víctima. Al analizar el enfrentamiento, Aelos comprendió que el primer disparo solo había sido una prueba. Todos los disparos posteriores habían servido como cebos psicológicos, manipulando a sus soldados y conduciéndolos directamente hacia zonas de muerte cuidadosamente preparadas. No podía dejar de preguntarse qué clase de monstruo poseía una capacidad táctica tan aterradora. Por un breve momento, incluso llegó a preguntarse si la hija del héroe poseía algún poder sobrenatural oculto. Entonces recordó al legendario Ero, un guerrero conocido por haber destruido ejércitos enteros por sí solo. Apretando los dientes, Aelos ordenó que todas las tropas supervivientes se reunieran de inmediato, mientras él mismo perseguiría al misterioso invasor. Sus soldados obedecieron, aunque el miedo estaba claramente reflejado en sus rostros. Permitir que el comandante entrara solo en aquella aterradora selva parecía prácticamente una sentencia de muerte. A medida que avanzaba la noche bajo la silenciosa luz de la luna, el graznido de un cuervo resonó por el bosque, rompiendo el opresivo silencio. De vuelta en el campamento de supervivientes, el terror dominaba el ambiente.
Algunos pasajeros lloraban en silencio mientras susurraban oraciones desesperadas. Isabelle seguía intentando hacer que el caballero Auguste recuperara la conciencia, pero el herido solo podía murmurar cosas sin sentido sobre luciérnagas. Sin previo aviso, el chasquido de una rama rota resonó más allá del alcance de la luz de la fogata. Isabelle apretó de inmediato la empuñadura de su espada. Una figura elegante, pero intimidante apareció lentamente entre la oscuridad. Aelos se acercó al campamento con la tranquilidad de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Con una arrogancia abrumadora, el demonio centurión se presentó. Soy Aelos, un centurión de la 6ª división de la Guardia Real. Sus ojos brillantes se fijaron en Isabelle mientras desenvainaba lentamente su reluciente espada. Eres la hija del héroe, declaró con frialdad. Sus palabras dejaban clara una sola cosa. Había venido a ejecutarla a solo unos cientos de metros de allí. Iván se apoyó por un instante contra un árbol áspero mientras limpiaba la sangre fresca de su rostro. Según sus propios cálculos, ya había eliminado a 50 enemigos. Sus manos ensangrentadas sostenían el hacha con la naturalidad de un guerrero que hubiera llevado aquella arma durante toda su vida. Al mirar atrás y contemplar el rastro de cadáveres que había dejado, Iván concluyó que la operación de limpieza estaba casi terminada. Con un movimiento suave y entrenado, guardó el cuchillo en su funda. A pesar del éxito impecable de sus tácticas, sus pensamientos se volvían cada vez más pesados mientras caminaba por el bosque manchado de sangre. Si esto fuera una historia de academia, este tutorial sería demasiado difícil para cualquiera, murmuró para sí mismo. Recordó lo fácil que había sido el tutorial del protagonista en comparación con la masacre provocada por el accidente del tren. En su mente, imaginó la situación de Isabelle como si estuviera frente a una interfaz de juego. Atrapada, rodeada y sin ninguna ruta de escape visible. Toda aquella situación parecía completamente injusta. Una principiante estaba siendo perseguida por soldados de élite, sin siquiera recibir una oportunidad adecuada para aprender las reglas del combate. Y, para empeorar las cosas, el jefe de la zona era un monstruo capaz de detectar las líneas de tiro. Era prácticamente una derrota garantizada. Iván sabía que algunos juegos creaban tutoriales deliberadamente imposibles de superar, pero aquello no era un juego. El objetivo de aquella situación era simple: matar, a menos que algún NPC dispuesto a ayudar apareciera para salvarla. Isabelle no tenía la menor oportunidad. Iván dejó de caminar. Era hora de hacer su entrada. Kim Sumo reflexionó brevemente sobre su propia existencia en aquel extraño mundo. ¿Acaso realmente no era más que un NPC secundario? Mientras avanzaba silenciosamente por la oscuridad, pensó en todos aquellos personajes secundarios que ni siquiera aparecían en los créditos finales. Saltando con agilidad entre los árboles, se preguntó si algún día lograría regresar a su mundo original. Después de evaluar la situación durante un instante, comenzó a sentirse cada vez más incómodo. La dificultad absurda de aquel tutorial no tenía sentido, y la vida de Isabelle pendía de un hilo. Una sombra de cansancio cruzó su rostro cubierto de sangre. Aún así, solo había una manera de descubrir las respuestas que buscaba. A la distancia, Iván observaba el campamento y analizaba cuidadosamente las consecuencias de intervenir. Mientras tanto, en el claro, Aelos tenía el control absoluto del campo de batalla. Frente al imponente demonio centurión, Isabelle parecía pequeña y vulnerable. «Pero eres débil», susurró el demonio con una sonrisa aterradora, disfrutando de su enorme ventaja. Isabelle respiraba con dificultad. Su equipo estaba dañado, su ropa cubierta de suciedad y su determinación comenzaba a quebrarse bajo aquella presión abrumadora. «No voy a intervenir», se dijo Iván desde las sombras, decidido a dejar que los acontecimientos siguieran su propio curso. Entonces, el sonido del acero contra el acero resonó por el bosque. Movida por la desesperación, Isabelle se lanzó al ataque. Sin embargo, cada golpe fallaba el objetivo. Aifelios esquivaba o bloqueaba todos sus ataques con extrema facilidad mientras se burlaba de ella. «Te equivocas», gritó Isabelle mientras volvía a atacar. El demonio bloqueó su ataque con una facilidad humillante. Los pasajeros sobrevivientes observaban en silencio, con el corazón acelerado, mientras veían cómo su protectora perdía terreno poco a poco. Aifelios explicó con frialdad que, al final, la esgrima era algo sencillo. La función de una espada era simplemente clavar la hoja en el cuerpo del adversario. Mirando a Isabelle con absoluto desprecio, demostró su decepción al descubrir que la hija del héroe tenía tan poca experiencia en combate real. «Cállate», rugió Isabelle. Reuniendo las fuerzas que aún le quedaban, lanzó un último ataque desesperado. El choque entre ambos fue decisivo. Su espada salió despedida de su mano y giró por el aire bajo la luz de la luna hasta desaparecer en la oscuridad, dejando a Isabelle completamente desarmada. Aifelio sonrió y suspiró, frustrado por las muertes innecesarias de sus soldados. Apuntando la espada a su garganta, preguntó: «Hija del héroe, ¿tienes algunas últimas palabras?». Las lágrimas llenaron los ojos de Isabelle. Cuando la derrota parecía inevitable, los recuerdos de su padre inundaron su mente. Recordó una dura advertencia que había recibido en el pasado. Jamás debió intentar convertirse en una heroína. Entonces recordó las palabras de Sir Auguste:
Un héroe no era simplemente la persona más fuerte. Un héroe era aquel que poseía el mayor valor. Recordó al caballero herido explicándole que el primer paso para convertirse en un héroe era aceptar la propia debilidad. Mucho tiempo atrás, los guerreros se habían arrodillado ante el rey y jurado que no buscarían gloria personal. Su objetivo era proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. De vuelta al presente, Isabelle estaba caída, herida y cubierta de cortes. Cuando finalmente aceptó la verdad, comprendió que era débil. Aifelios no perdió tiempo y avanzó para asestar el golpe final. Pero ahora Isabelle comprendía exactamente por qué luchaba. No lo hacía por fama ni por gloria. Luchaba simplemente porque ayudar a los demás era lo correcto. Para ella, proteger a las personas debía ser tan natural como ayudar a alguien que hubiera caído. Convencido de que la victoria estaba asegurada, Aifelios atacó con todas sus fuerzas. De repente, un brillante aura azul explotó en la mano de Isabelle. Aquel poder no nació del orgullo ni de la imprudencia. Surgió de la humildad y del deseo sincero de hacer lo correcto. Sus ojos brillaron con determinación mientras una fuerza devastadora recorría su cuerpo. El enfrentamiento cambió por completo. Las espadas chocaron repetidamente, esparciendo chispas por el campo de batalla, mientras Isabelle se movía a una velocidad que Aifelios jamás habría imaginado posible. El demonio la miró completamente sorprendido. No podía entender de dónde había surgido aquella fuerza abrumadora. El aura azul explotó en todas direcciones e iluminó por completo la zona. Entonces Isabelle lanzó un único golpe preciso bajo la pálida luz de la luna, y su espada atravesó directamente el pecho de Aifelios. La sangre cayó sobre el suelo. El demonio retrocedió, incapaz de creer que había sido derrotado por la hija del héroe. Al caer de rodillas, destrozado y al borde de la muerte, Isabelle rechazó por completo aquel título. Con orgullo en la voz, declaró: «Soy Isabelle, hija de Maximilian y Marie». El demonio soltó un último gemido antes de caer sin vida. Cuando la adrenalina desapareció, Isabelle se desplomó en el suelo, completamente exhausta. A su alrededor, los sobrevivientes se abrazaron entre lágrimas, incapaces de creer que habían sobrevivido a aquella pesadilla. Entonces Isabelle notó algo extraño. Al mirar hacia la oscuridad, vio una figura familiar surgir de las sombras. Iván Petrovich pasó tranquilamente sobre el cadáver del demonio y confirmó que no quedaban más enemigos. Tendida en el suelo, Isabelle rió aliviada. «Eres increíble», dijo ella. Iván reflexionó en silencio sobre la batalla. Para él, aquel ataque no había sido más que un evento estándar de despertar dentro de un tutorial. En la mayoría de las novelas, todos los aldeanos habrían muerto para provocar el crecimiento de la heroína, dejando a Isabelle como la única superviviente de una masacre completa. Pero la historia había cambiado porque Iván decidió intervenir por su cuenta. Ya no era simplemente un personaje secundario siguiendo un guión predeterminado. Por un breve momento sus pensamientos regresaron a la guerra, a aquella noche en que el cielo se había partido. Recordó al grupo de héroes y aquello que querían presenciar en aquella noche inolvidable. El héroe simplemente quería confirmar que la estrella de la mañana aún brillaba intensamente sobre la oscuridad. Iván admitía que nunca le había agradado demasiado aquel hombre, pero siempre había admirado aquella luz inquebrantable. Cada vez que el héroe hablaba de la estrella de la mañana, sonreía como si fuera el símbolo más natural de esperanza que existía. Mientras recuperaba el aliento, Isabelle también recordó aquellas palabras. De alguna manera, parecía que aquella misma luz seguía brillando sobre ellos, distante pero jamás extinguida. Apartando esos recuerdos de su mente, Iván Petrovich volvió su atención a su verdadera misión. Su objetivo era asegurarse de que los hijos de sus compañeros fallecidos sobrevivieran el tiempo suficiente para graduarse. Aún así, algo seguía preocupando a Iván. No era normal ver demonios moviéndose con tanta libertad cerca de la capital. Mientras pensaba en quién podía estar controlando a aquellos demonios y cuántos enemigos ya se habían infiltrado en la academia, Iván sacó otra poción de curación de su abrigo. Cuando se acercó, Isabelle se quedó paralizada. Todavía no sabía si aquel hombre aterrador era realmente un aliado o algo mucho más peligroso. Sin cambiar de expresión, Iván dijo con claridad que iba a curarla. Aunque habló con absoluta calma, el aura abrumadora de un veterano del escuadrón de exterminadores hizo que todos a su alrededor sintieran un escalofrío. Mientras tanto, el demonio herido miraba a Iván con un odio ardiente mientras la poción de curación cubría su cuerpo destrozado. Cada gota le provocaba un dolor agonizante, pero se negaba a rendirse. ¿Crees que perdonarme la vida hará que traicione a mi propio pueblo, humano inmundo? ¿Qué pretendes hacer? ¿Vas a torturarme? Entonces inténtalo. Soy el centurión Aifelios, de la 6ª División de Infantería de la Guardia del Comandante de los Dragones. Recuerda mi rostro, porque jamás olvidaré el tuyo, ni siquiera en el infierno. Iván jamás esperó que aquel demonio revelara información valiosa. Al instante siguiente, el demonio se mordió la lengua para impedirse hablar. Al ver aquello, Iván simplemente suspiró. Creo que realmente es solo un soldado de primera línea. No puedo creer que la gente todavía crea en ese viejo mito. Morderse la lengua no te va a matar. El cuerpo humano no es tan frágil.
Si así fuera, la gente moriría todos los días atragantándose durante la cena. Cuando ni siquiera puedes moverte, lo único que probablemente terminará matándote es un ataque cardíaco. Sin mostrar la menor vacilación, Iván abrió todas las pociones de curación que tenía y vertió su contenido directamente en la boca del demonio. Solo estás prolongando tu sufrimiento. No intento torturarte, centurión. Esto es simplemente primeros auxilios. Al escuchar aquellas palabras, los ojos del demonio se abrieron de par en par, llenos de furia. Petrovic, araña venenosa. A medida que las pociones comenzaban a hacer efecto, el cuerpo destrozado del demonio se recuperó rápidamente. Incluso su lengua cercenada se regeneró por completo, permitiéndole volver a hablar. He oído que estabas muerto y que ahora formas parte del escuadrón de exterminadores. Entiendo. Aquellas palabras despertaron de inmediato el interés de Iván. ¿Acaso aquel demonio había luchado en el frente durante la guerra? Tras un breve silencio, Iván lo miró directamente. ¿Por qué viniste personalmente? Alguien de tu nivel no es el tipo de recurso que los tuyos suelen desperdiciar. El demonio respondió sin dudar. No podíamos permitirnos volver a fracasar. En cuanto escuchó aquella palabra, todo cobró sentido para Iván. Fracasar. Los ojos de Iván se entrecerraron. Así que era eso. Ahora entendía por qué alguien tan poderoso como un centurión había aparecido durante el tutorial de Isabelle. Como Iván ya había destruido la operación original de los demonios, se vieron obligados a enviar a un guerrero de rango oficial para garantizar el éxito. Pero otra pregunta surgió de inmediato. Si aquella misión era tan importante, ¿por qué enviar únicamente a un centurión, el rango más bajo entre los oficiales? Después de pensarlo detenidamente, Iván soltó el aire lentamente. Ahora lo entiendo. No habrá otro ataque terrorista después de esto, porque su misión ya fracasó. La verdad finalmente quedó clara. Todo aquel incidente no era más que una operación terrorista llevada a cabo por un pequeño grupo de extremistas. Mirando directamente al demonio, Iván habló con absoluta convicción. Quienes están moviendo los hilos les dirán exactamente eso a las fuerzas aliadas. Afirmarán que todo fue obra de un puñado de radicales y luego te abandonarán. El demonio levantó lentamente su arma y soltó una amarga carcajada. Tiene sentido. Desde el principio, tanto si tenía éxito como si fracasaba, nunca fui más que un arma desechable, igual que el escuadrón de exterminadores. Iván avanzó y sujetó firmemente uno de los cuernos del demonio. Todavía tienes 3 opciones. Primero, puedes seguir siendo mi prisionero. Te llevarán a la capital Brisancaya, donde la contrainteligencia sellará tus poderes y te torturará hasta la muerte. Segundo, puedo liberarte ahora mismo. La contrainteligencia te seguirá en secreto a donde vayas, mientras tu propio pueblo te considerará un traidor que los abandonó para salvar su propia vida. Antes de que Iván pudiera explicar la tercera opción, el demonio lo interrumpió. Cerró los ojos y comenzó a recitar una oración con absoluta convicción. Aunque atravesara el valle de la sombra de la muerte, no temería ningún mal, porque tú estás conmigo. Soy la estrella del norte en la noche más oscura. Soy el faro sobre el mar azotado por la tormenta. Abrió lentamente los ojos y miró directamente a Iván. Deja de perder el tiempo y simplemente mátame. Ante aquella determinación inquebrantable, Iván hizo una pregunta que nadie esperaba. Antes de ofrecer tu oración al rey demonio, ¿tus padres todavía están vivos? El demonio lo miró completamente confundido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tras un breve silencio, respondió en voz baja. Yo administro un orfanato. Al escuchar aquellas palabras, un antiguo recuerdo apareció en la mente de Iván. En cierta ocasión, había recibido una única misión, matar a los 7 comandantes de los dragones. Las 8 escuadras de ataque enviadas para la operación fueron completamente aniquiladas. De todos los involucrados, solo Iván logró regresar con vida. Cuando volvió, Elizabeth habló con él. Vive el resto de tu vida tranquilamente. Mantente alejado de los reflectores. Finge estar muerto. Ella se disculpó por no haber podido impedir que aquella misión fuera autorizada. Aún así dijo que simplemente estaba agradecida de que hubiera sobrevivido. De vuelta al presente, Iván miró directamente a los ojos del demonio. Si todavía existe en ti el menor deseo de vivir, abandona a la persona que solías ser. Vive tranquilamente, como si ya estuvieras muerto. El demonio bajó la cabeza, con el rostro lleno de culpa. No merezco esto, Iván respondió sin dudar. Todos merecen una segunda oportunidad. Tu lealtad y tu fe no tienen por qué definir el resto de tu vida. Levantó ligeramente el hacha. Si eliges vivir, cortaré tus cuernos. Serán la última cadena que todavía te ata. Luego bajó un poco más la hoja. Pero si prefieres morir, puedo continuar el golpe. Esta es tu última elección. Puedes vivir como una persona, o abandonar este mundo como una. El demonio permaneció en silencio durante un largo tiempo. Después de considerar cuidadosamente la propuesta de Iván, finalmente tomó una decisión. Él quería vivir. Iván hizo un pequeño gesto con la cabeza y aceptó su decisión. Sin decir nada más, blandió el hacha con un único golpe limpio y cortó los 2 cuernos del demonio, liberándolo para siempre de las cadenas que habían aprisionado su vida.
Poco después, apareció un documento oficial. Registro del Orfanato Santa Basilia. Nombre, Aifelios. Edad, alrededor de 50 años. Estado, huérfano. Raza, demonio. Una vez resuelto todo, Iván organizó sus pensamientos en silencio. La conclusión más razonable era que aquel mundo realmente se parecía al escenario de una historia de academia. Como era de esperar, Isabelle, la hija del héroe, había sido atacada durante el tutorial. Sin embargo, la intervención de Iván había aumentado drásticamente la dificultad del tutorial. Eso significaba que los demonios no eran simples enemigos programados para seguir una historia predeterminada. Ni ellos ni ninguna otra persona de ese mundo eran simples NPC. Si eso era cierto, entonces sería imposible predecir con precisión todo lo que ocurriría en el futuro. No tenía sentido obsesionarse con cada detalle. Solo importaba un objetivo: mantener con vida a aquellos niños hasta su graduación. No importaba cuánto cambiaran los jugadores, personajes, NPC o acontecimientos respecto a lo que él esperaba. Ese objetivo jamás cambiaría. Algún tiempo después, Isabelle miró a Iván en silencio. «Mestre, si no hubiera subido a este tren hoy, ¿las familias de las personas que viajaban en él habrían sobrevivido?» Iván apoyó su arma antes de responder con calma. «Probablemente sí». En el fondo, sin embargo, otro pensamiento resonó en su mente. «Porque ellos tampoco son NPC». Luego continuó. 30.000 personas morían cada año solo para abrirle camino a un grupo de héroes. Ese era el número anual de muertes necesario para atraer al ejército del Rey Demonio a batallas que jamás podrían ganar. Era una estrategia desesperada, creada para eliminar a los 7 comandantes dragón antes de enfrentarse finalmente al Rey Demonio. El precio eran 30.000 vidas cada año. El héroe lo sabía, Iván lo sabía, los soldados lo sabían, y todos eran conscientes de ello. Aún así, el héroe seguía sonriendo incluso durante los días más oscuros, cuando la esperanza era tan débil que parecía necesario que los propios cielos se partieran para revelar una única estrella de la mañana. Él no tenía elección, debía convertirse en la luz de la que todos dependían. En cuanto se diera a la desesperación, los reinos aliados caerían. Iván levantó lentamente la mano hacia las incontables estrellas que brillaban en el cielo nocturno. «Mira hacia arriba. Esa es la estrella que llevó tu padre. Y ahora es la estrella que llevarás tú». Isabelle miró al cielo y luego volvió a observarlo, confundida. «¿Cuál de ellas? Hay tantas que no puedo distinguirla». Iván la miró con determinación. Ser un héroe no significa ser el más fuerte. Significa nunca rendirse. No importa cuánto peso tengas sobre los hombros, ni lo insoportable que llegue a ser. Significa negarse a perder la sonrisa incluso en los momentos más difíciles. Eso es lo que llamamos un héroe. Iván colocó suavemente una mano sobre el hombro de Isabelle. Así que Isabelle, hija de Maximilian, levanta la cabeza, mantente firme y carga con la esperanza. Isabelle escuchó en silencio mientras Iván continuaba. Antes de sentirte culpable por el sacrificio de alguien, agradece por él y demuestra que jamás fue en vano. Las personas sienten compasión por quienes se ahogan en la tristeza, pero admiran a quienes siguen sonriendo. Iván sonrió levemente, igual que la estrella de la mañana. Después de un breve silencio, Isabelle inclinó la cabeza y preguntó con una sonrisa curiosa. «¿Por casualidad estás pensando en afeitarte esa barba?» Iván negó con la cabeza de inmediato. Su negativa instantánea hizo reír a Isabelle, rompiendo por fin la tensión entre ambos. Algún tiempo después, a finales de febrero, la Universidad Santic estaba completamente agitada. A pesar del frío de aquella mañana de comienzos de primavera, el campus estaba lleno de energía. Los estudiantes emocionados ocupaban la entrada y no podían ocultar su ansiedad por el comienzo del año escolar. Mientras tanto, los veteranos observaban todo con expresiones que parecían casi de compasión. Largas filas se extendían por el campus mientras los estudiantes esperaban pacientemente la ceremonia de entrada. Todo parecía perfectamente normal hasta que una enorme sombra apareció de repente sobre todo el campus de la Universidad Santic. Todos los estudiantes levantaron la mirada instintivamente. «¿Un buque de guerra?», preguntó un alumno incrédulo. «Un acorazado aéreo», gritó otro estudiante. «¡Caramba! Ese no es el emblema nacional de Con». A continuación, llegó una breve explicación. El emblema nacional era el símbolo oficial que representaba a la nación de Caelón. En ese preciso momento, un oficial apareció corriendo completamente desesperado. «Estamos en serios problemas. Estamos completamente perdidos, Su Excelencia. Un buque de guerra de Caelón está volando directamente sobre Brisancaya». Isabelle miró el enorme acorazado aéreo antes de responder, claramente irritada. «Mi querido, tengo ojos». Aunque por fuera permanecía tranquila, no pudo evitar pensar para sí misma. «Solo espero que no terminen matando a esas personas de Caelón». Mientras tanto, Iván observaba en silencio todo lo que estaba ocurriendo. Isabelle y los demás habían sobrevivido al descarrilamiento del tren sin sufrir heridas mortales. Considerando todo lo ocurrido, eso por sí solo era prácticamente un milagro. En cuanto a lo que los elfos estuvieran haciendo en el cielo, Iván creía que todo podía resumirse en 2 frases.
En ese preciso momento, una voz poderosa resonó desde el acorazado aéreo. La seguridad de sus fronteras es una completa broma. Nosotros protegemos a nuestros propios niños. La mayoría habría considerado semejante actitud algo completamente imposible. Iván, sin embargo, sabía que era perfectamente plausible. Si tuviera que apostar, diría que Eira, hija del elfo que alguna vez viajó con un grupo de héroes, probablemente estaba a bordo de aquel buque de guerra. Fue entonces cuando Isabelle lo llamó desde atrás. Señor, no dijo que trabajaba en la academia. Antes de que Iván pudiera responder, ella continuó emocionada. Espere, con habilidades como las suyas, debe ser profesor, ¿verdad? ¿De qué departamento? Educación física. Solo puede ser educación física. O quizá no. La Universidad Stan realmente tiene una carrera de asesinato. Entonces, ¿de verdad eres profesor de educación física? Iván dejó de caminar y la miró en silencio. La hija del héroe finalmente había llegado a la academia, así que él le dio la respuesta que menos esperaba. Soy jardinero. Mientras continuaban caminando hacia el campus, Iván organizó sus pensamientos en silencio. Priscila ya había llegado sana y salva. Lucia, la aprendiz de Enrique, llevaba en la capital desde el principio. El hijo de Oscar Gall también había logrado llegar a la academia sin problemas. Eso significaba que todos los niños relacionados con el grupo de héroes habían llegado a salvo. Al mirar el edificio principal de la universidad, Iván murmuró para sí mismo: la ceremonia de entrada será en el auditorio principal. Creo que es hora de prepararme para lo que viene. Incluso la ceremonia de apertura no podía tomarse a la ligera. En las historias ambientadas en academias, algo inesperado siempre ocurría durante la ceremonia de entrada. En ese preciso momento, la escena cambió a otro lugar. Un hombre con bata blanca miraba al vacío, completamente confundido. ¿Qué es esto? Frente a él flotaba una misteriosa ventana translúcida. En su superficie solo había un mensaje: felicidades. Y hasta aquí llega esta historia. Si te gustó y todavía no has dejado tu like, hazlo ahora, porque nos ayuda muchísimo. También revisa si ya estás suscrito al canal, y si tienes activada la campanita. Y considera hacerte miembro, que es muy barato, y nos ayuda muchísimo. Mientras esperas el próximo video, mira el que aparece en pantalla, porque también está muy bueno. Comenta pidiendo la parte 2, y entra a nuestro servidor de Discord para descubrir el nombre de esta obra. Dicho esto, yo me despido por aquí, y por supuesto, nos vemos en el próximo video.